Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL. Amigos SISOL, directamente en vivo desde Lima Norte. Tenemos la mejor información médica para usted, que nos escucha en los 101.7 de la frecuencia modulada Radio Comas. En controles, Eduardo Fernández. En la producción, Alberto Darnón, Elena Villa y Fernando Ortiz. Su servidora, Rocío Quispe. Póngase cómodos porque comenzamos una edición más del programa Tu Amigo SISOL del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este fin de semana y que están disfrutando de un fabuloso día, ya sea que estén en sus carros, camino a sus hogares, en el trabajo, el autobús, las combis, el metropolitano, y a nuestros amigos taxistas o simplemente a los que están ya en casa disfrutando de un delicioso y muy saludable almuerzo. Para todos, mis mejores deseos. Hoy es sábado 16 de noviembre, son las 13 horas con 3 minutos, 13 horas con 1 minuto. Son las 13 horas con 1 minuto de la tarde y les tengo muchos obsequios que estén pendientes porque se podrán llevar uno de los paquetes médicos gratuitos que SISOL te regala hoy. Solo tienes que llamar al 525-1288, 525-1288 para consultas a nuestros médicos invitados. Y hoy tenemos para ustedes en SISOL de Comas, hemograma completo, primera muestra de examen parasitológico. En SISOL de Mirones tenemos 3 paquetes de perfil lipídico, colesterol total y fraccionado y triglicéridos. También atención médica. En SISOL de Metro tenemos electrocardiograma. En SISOL de San Martín de Porres tenemos consulta reumatológica y cardiológica, y en SISOL de Puente Piedra tenemos exámenes de desintometría ósea completa, 3 paquetes de oftalmología completos, así que no se pueden perder este programa y llámenos al 525-1288. Hoy tenemos 2 temas que vamos a tratar, el tema de enfermedades pulmonares crónicas y el tema de glaucoma. Pero antes, vámonos con el mensaje del doctor Víctor Choquehuanca, es gerente general de SISOL. Muy buenos días, estimados amigos y amigas. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL, realizó con éxito un despistaje masivo de esta enfermedad en todos los hospitales y centros médicos que pertenecen a su red en Lima. Esta campaña formó parte de una serie de actividades desarrolladas por el SISOL para promover la prevención de la diabetes, que en el Perú padecen 2 de cada 10 adultos mayores que sufren este mal. La diabetes y la obesidad son un síndrome caracterizado por niveles excesivamente elevados de glucosa en sangre, denominado hiperglucemia, que provoca alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Está vinculada a factores en el estilo de vida, como el sedentarismo y las malas prácticas de alimentación, como el exceso de ingesta de carbohidratos, grasas saturadas, grasas trans, la sal y el azúcar, y de no controlarse a tiempo para detectar precozmente la enfermedad, puede derivar en una serie de complicaciones en el aparato cardiovascular, neurológico, renal, oftalmológico y úlceras en los miembros inferiores que deterioran la calidad de vida y llevan tempranamente a la muerte. Ante esta realidad, el SISOL propone la implementación de un plan metropolitano de prevención de la diabetes a nivel de Lima que permita un trabajo articulado entre todos los componentes del sistema de salud, como es el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, el propio SISOL, clínicas privadas
etcétera, que nos permita trabajar internamente en el aparato de salud, pero también externamente o institucionalmente con educación, gobiernos distritales, asociaciones de pacientes con diabetes y otras instituciones de la sociedad civil. Muchas gracias y hasta la próxima. Agradecemos a nuestro gerente general de CISOL, el doctor Víctor Choquehuanca, por sus consejos. Y ahora ya nos encontramos con el doctor José Vila Paucaraya. Él es neumólogo y brinda servicios en CISOL de Comas. Muy buenas tardes, doctor José Vila. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Qué significa esto, doctor? Bueno, estas enfermedades son entidades nosológicas que van a causar daño a la estructura pulmonar de forma progresiva, que si no se trata o si no se diagnostica a tiempo, a la larga de la vida del paciente va a causar un déficit en su calidad de vida. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad pulmonar obstructiva? ¿Qué síntomas se dan? Básicamente son síntomas. Primero, a la cabeza es la tos, una tos constante, exigente, diaria, que puede haber producción de flema, o a veces escasa o a veces en abundancia, sobre todo a medio de la mañana. Doctor, ¿y cuáles son las causas? Las causas son muchas, pueden ser infecciosas. A la cabeza, por ejemplo, podemos tener la tuberculosis, otras causas de contaminación o secundario la exposición del humo del cigarro, como puede ser, por ejemplo, la EPOC, que es una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, y otras alérgicas o ambientales, como podemos tener lo que es el asma, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿por qué se presenta? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad, el EPOC? Bueno, esta enfermedad es una patología ya de salud pública. Es una enfermedad que a nivel mundial causa alrededor de 4 millones de muertes. Incluso para el 2020 se ha catalogado como la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces se ha encontrado que el principal factor de riesgo para que se desarrolle esta enfermedad es la exposición constante y excesiva al humo del cigarro, entre otras, como podemos tener, por ejemplo, también productos ambientales, químicos, el humo de leña, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es recalcar acá que es la exposición excesiva al humo del tabaco. Principalmente se da por el humo del tabaco, pero también hay personas que cocinan con leña, ellas también están expuestas y pueden contraer esta enfermedad pulmonar obstructiva. Obviamente, sobre todo en aquellas zonas donde las personas cocinan, como usted bien dijo, con leña o con bosta, como se ve en provincias. ¿Qué pasa? Que si uno se expone al humo de combustión, que nosotros lo llamamos combustión de biomasa, y lo hacemos en un espacio cerrado, esta contaminación va a originar un daño constante y permanente a nivel respiratorio, ¿no? Y los síntomas son tos constante, no puede respirar, o cuáles precisamente son estos síntomas del EPOC. Bueno, el primer síntoma es la tos con producción de esputo o flema, como nosotros lo conocemos, sobre todo en las mañanas. Posteriormente, si nosotros o el paciente no acude a un centro especializado, va a progresar. Por eso se llama una enfermedad obstructiva crónica. Con la cronicidad va a conllevar a otra presentación de síntomas, que viene a ser la disnea. La disnea es una sensación de falta de aire, y todo esto va a conllevar a una mala calidad de vida del paciente a posterior. ¿Y qué pruebas y exámenes se le hace para diagnosticar esta enfermedad? La mejor prueba que nos va a determinar esta enfermedad viene a ser la prueba de flujo de aire, que nosotros en CISOL en Comas hacemos lo que es la espirometría. Es una prueba sencilla, rápida e inocua para el paciente. Nosotros en este examen medimos lo que es la velocidad del flujo de aire que va a salir en un determinado tiempo, y mediante tablas que nosotros ya tenemos vamos a determinar si este paciente tiene la obstrucción al flujo de aire a su edad, a su talla y a su sexo. En base a esto nosotros determinamos a este paciente tiene una enfermedad obstructiva. Se le administra un medicamento que es un inhalador broncodilatador, claro, que es el salbutamol. Y si nosotros vemos si con este medicamento hay reversibilidad, podemos variarlo, es decir, si revierte totalmente o parcialmente, ¿no? El EPOC se caracteriza porque hay una reversibilidad parcial a este medicamento. ¿Y el cuidado en casa cómo debe ser ya después del tratamiento? Bueno, cuando ya se diagnostica de EPOC, tenemos, si es un EPOC a causa de cigarro, la primera medida es dejar de fumar o dejar de estar expuesto al humo del cigarro.
o si hay personas que cocinan con humo de leña o están expuestos a contaminantes, alejarse de este agente para que la enfermedad no progrese. Una vez instaurada la enfermedad, ya no se puede revertir el daño. Lo que hay que hacer nosotros es menguar la velocidad de deterioro del pulmón. ¿Y el pronóstico, doctor, puede llegar a morir por esta enfermedad? A la larga, causa deterioro de todo el parénquima pulmonar. Entonces el paciente, en forma progresiva, va a sentir ahogo y va a conllevar a requerir incluso oxígeno suplementario. Y puede fallecer el paciente por enfermedades sobreagregadas que van a condicionar un empeoramiento de su estado pulmonar del paciente. ¿Y hay posibles complicaciones? ¿Esta enfermedad puede traer otras complicaciones? Sí, cuando tienen un problema EPOC, ya hablando así, puede traer problemas a nivel cardíaco, puede originar hipertensión pulmonar, puede originar crecimiento de lo que viene a ser el corazón, sobre todo a nivel de la aurícula derecha. Y en cuanto a la prevención, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Aparte de dejar de fumar, ¿no? O no fumar en casa, ni padres, sobre todo eso, ¿no? Bueno, la prevención para una enfermedad respiratoria, en general, no solamente para esto, es respirar o tratar de estar en un ambiente con bastante ventilación, no exponernos a sustancias químicas o humo de cigarro o alergenos que nos produzcan daño. Y si nosotros tenemos pues tos constante o algún síntoma respiratorio que ya se nos hace exigente y no se va en 2, en 3, 4, 5 días, acudir en forma inmediata al médico especializado para que él pueda discernir y diferenciar algunas enfermedades. Doctor, también queremos hablar del asma, que es una enfermedad muy recurrente en los niños, también en la gente de la tercera edad, y que ya ha avanzado bastante en nuestro país. ¿Qué es el asma, doctor? ¿Cómo se presenta? Bueno, el asma es otra entidad nosológica de problema público. Igual, a nivel mundial están afectados la mayoría, como usted bien lo dijo, sobre todo en niños. Esto también es una enfermedad obstructiva crónica, pero asociado principalmente a problemas de alergia. ¿Y cómo es esto? Que aquellos pacientes o aquellas personas que presentan este problema de asma tienen una predisposición a reaccionar en forma exagerada a cierta sustancia alergena. En los niños, ¿como por ejemplo? Por ejemplo, el polvo, el polen, el moho o las pelusas que nosotros podemos encontrar en las casas, los olores fuertes, por ejemplo, al tiner, a las colonias, al benceno, cualquier olor que uno pueda percibir que nos produzca una reacción. Si los pacientes tienen una predisposición, van a hacer una respuesta exagerada. En todo caso, si una familia tiene un niño que sufre de esta enfermedad, tiene que eliminar todo esto. Tiene que eliminar los olores fuertes, los perfumes, los desodorantes fuertes, los aerosoles. Claro. El uso de cera, betún. Tratar en lo posible de no exponer al niño que tiene su problema de asma, ¿no? ¿Y cómo se trata esta enfermedad? ¿Cómo se está tratando esta enfermedad? Como esta es una enfermedad inflamatoria y alérgica, al paciente hay que darle los tratamientos. El tratamiento básico es los inhaladores. Nosotros tenemos diferentes tipos de inhaladores. Unos que van a buscar la dilatación y otros que van a buscar disminuir la inflamación a nivel bronquial, ¿no? Hay broncodilatadores y también les dan corticoides también en los inhaladores. Claro. ¿Cuándo se aplica corticoides? El uso de corticoides es para evitar de que el paciente siga progresando la enfermedad. Como ya en el asma es alérgico e inflamatorio, el corticoide lo que va a buscar es actuar a nivel inflamatorio. ¿Cómo es así? Que si nosotros tenemos el paciente ya en tratamiento, cuando se vuelve a exponer a cierto alergeno, el corticoide ya está actuando y va a hacer que el paciente puede volver a reaccionar al alergeno, pero ya no en la misma intensidad como lo hizo al inicio. Entonces nosotros con esta terapia vamos a lograr de mantener y disminuir en lo posible que ese proceso inflamatorio siga presente en el paciente con asma. Doctor, ¿el asma es curable? No, el asma no es curable. Es una enfermedad crónica, persistente, pero sí es un poco modificable en el sentido de tratar de evitar en lo posible las exacerbaciones. El problema del asma es que esto causa mucho problema a nivel socioeconómico. Económico, ¿por qué? Porque en los niños ocasiona ausentismo escolar, en los adultos ausentismo laboral. Social, porque demanda mayor gasto a nivel estatal o privado de las instituciones de salud que prestan. Entonces, el asma no es curable, pero sí es tratable.
es tratable. Hay algunas personas o algunos niños que se le presenta el asma, pero a los 15, 16 o 18 años se le fue el asma. Estos chicos que ya no presentan este tipo de espasmos, ¿pueden volver a repetirlo? Sí, esa es la particularidad del asma. El asma es una enfermedad obstructiva que revierte con o sin tratamiento. Cuando se presentan en los niños estos episodios de asma y se les diagnostica ya asma, es muy cierto lo que usted dice, esto se va a alejar a la adolescencia, hasta la adultez o incluso cuando son adultos mayores. El paciente puede estar asintomático, no puede tener un problema, pero ¿qué sucede? Que de acá a un tiempo, debido a lo que es la contaminación ambiental, a las diferentes exposiciones, va a volver a manifestarse, porque él ya es alérgico, él ya hace una hiperrespuesta a cualquier alergeno. Por ejemplo, hay algunos que comentan que viajan al interior del país a zonas más secas, con climas más secos, para que se le vaya el asma a su paciente, ¿no? A su familiar. ¿Esto es correcto? ¿Se le va el asma? No es que se le va, lo que pasa es que ya hay menos contaminantes en el interior del país. No es como acá en Lima. Acá en Lima tenemos una polución ambiental, una excesiva contaminación ¿En todos ambiental. los distritos? ¿O hay más distritos más húmedos que otros? Bueno, tengo entendido de que en Lima, de por sí Lima ya es un clima húmedo, pero hay distritos pues que tienen mayor cantidad de este evento, como es lo que están a la ribera a lo que es en la playa, lo que viene a ser, por ejemplo, Magdalena, San Miguel. Ahí hay más humedad. Claro. Y ahí se presentan más episodios de asma. Hay más episodios, no solo de asma, sino de cualquier evento respiratorio. Ya, entonces vivir en zonas secas ayuda al paciente a que mejore su estado. Ayuda a controlar los síntomas, pero eso no quita de que en cualquier momento él pueda tener una reactivación o una exacerbación del asma. Algunas personas se asustan cuando les dan estos inhaladores a sus hijos, porque antes se daban jarabes, pero ¿qué les dice usted a esas personas, no? Bueno, eso sobre todo... ¿Por qué se ha cambiado esta medicación, este tratamiento? El medicamento que nosotros usamos, bueno, es el salbutamol de primera instancia, ¿no? Este es un medicamento... Pero antes se daba en jarabes. Claro. ¿Es mejor el jarabe que el inhalador? No, definitivamente es mejor el inhalador. ¿Por qué? Estos medicamentos en jarabe o en pastillas tienen un efecto secundario muy importante que va a ocasionar en el paciente, que va a ocasionar mucha taquicardia, mucha aceleración del latido cardíaco, lo vuelve inquieto al paciente. En cambio, a nivel aerosol, son medicamentos que ya se han estudiado y se han comprobado de que los efectos secundarios son mínimos y es más fácil tolerado por el paciente. Ahora, esto no causa adicción. Obviamente, la mamá viene con el niño y dice, ¿sabe qué, doctor? Si le doy estos medicamentos, mi hijo se vuelve adicto, requiere cada rato, y eso es entendible, no porque el medicamento causa adicción, lo que pasa es que mejora su calidad de vida, mejora su forma de respirar, el niño se siente bien, puede respirar mejor, puede hacer mejores actividades, y cuando deja de usar este medicamento, obviamente la inflamación se va a volver a manifestar. Entonces el niño, mamá, necesito nuevamente el medicamento. ¿Para qué? Para que él pueda respirar bien, porque en el pulmón, a nivel de vías respiratorias, si estás con asma, va a haber con una constante broncoespasmo, una constante hiperactividad bronquial que nosotros le conocemos. Y por cierto, muchas madres se asustan con un hijo asmático y le prohíben muchas actividades, ¿no? Como que corra, que vaya al parque, que nade. ¿Esto es correcto? Y lo sobreprotege también. Bueno, eso es la preocupación de cada madre, ¿no? Cuando una persona o un paciente está con tratamiento, sobre todo con lo que es el inhalador, que es el salbutamol y el glucocorticoide, esta terapia hace de que el paciente ya no reaccione de forma exagerada a como reaccionaba sin tratamiento. Cuando ya está con tratamiento instaurado, es pocas las exacerbaciones que puedan tener, pero que se pueden presentar. Entonces, no es posible pues decir al niño, deja de jugar o no salgas, porque te va a volver a presentar el asma. Para eso ya nosotros planteamos un plan de trabajo. Por ejemplo, si tu niño es asmático y va a hacer algún deporte o va a salir al campo, se le indica a la mamá, señora, 20 minutos antes, media hora antes, dale su inhalador y puede hacer sus actividades normales. O sea, puede hacer sus actividades normales y puede comer de todo también, doctor. Bueno, hay medicamentos que asocian con un evento o que aumentan el evento de la alergia.
Hay alimentos como, por ejemplo, dicen pues los dulces, los chocolates. Eso prohibido, no puede comer ni chocolates ni dulces porque le causa flema. Lo que le causa es mayor hiperactividad bronquial, irrita un poco lo que es la anemia de las vías respiratorias. Como son alérgicos, el chocolate en sí, en algunas personas no necesariamente asmáticas, le produce alergia. Pero imagínate uno que es alérgico y que coma chocolate y te produzca más alergia, te va a originar más broncoespasmo. Doctor, ¿y existen vacunas para mejorar el estado del asma? ¿Existen vacunas en el mercado? Porque antes se hablaba de vacunas y ya, bueno, algunos se curaban con eso, ¿no? Bueno, no hay vacuna hasta ahorita para el tratamiento del asma. Es una mentira aquel que dice que tiene la vacuna para curar el asma. Bueno, podríamos catalogarlo como así, ¿no? Que no se ha manifestado hasta el momento. Por ejemplo, la OMS, la OPS no ha dicho, pues no, ya hay vacuna para el asma, ¿no? Sería una falacia lo que hablan, ¿no? Es hereditario también, ¿no, doctor? Aquellas personas que tienen asma, su hijo va a tener asma. El asma tiene muchos orígenes. Uno de los orígenes es el genético. Como usted dice, si el papá tiene asma, el hijo tiene todo el derecho de tener su proceso asmático. O sea, se le va a presentar en algún momento. En algún momento de su vida se le va a presentar. ¿Cuáles son los consejos, doctor, que le daría a las personas que están padeciendo este mal y los consejos en casa para ellos, ¿no? Bueno, la persona que tiene el diagnóstico de asma debe hacerse sus controles en forma periódica, suficiente en forma mensual, ver su problema pulmonar, ver cómo está su función pulmonar. Y siempre con un neumólogo. Obviamente, ya son patologías manejadas por el médico especialista. Entonces, claro, tienen que ya ser vistos en forma dirigida. Y si es un problema respiratorio, ya catalogado por un especialista, los posteriores controles debe hacerlo con el neumólogo. ¿Y los consejos en casa, doctor, a las personas que tienen un familiar o que ellos son asmáticos? Cumplir con el tratamiento que se le da. Y evitar desencadenantes. Claro, lo que nosotros tenemos que buscar en el paciente es que ellos se adhieran al esquema de tratamiento que nosotros le brindamos. Lo que pasa es que hay pacientes que usan los inhaladores y a los 7 días, a los 10 días se sienten bien, o al rato, entonces ya no lo usan, lo dejan de lado los inhaladores y el asma se vuelve a manifestar, vuelve a presentar la tos, vuelve a presentar el ahogo, vuelve a presentar el silbido de pecho. Entonces estos pacientes lo que nosotros tienen que hacer es ser disciplinados en el tratamiento. Doctor, y aquellos que tienen mascotas, gatitos, perritos, porque a la gente le gusta tener sus mascotas y tiene un familiar asmático, ¿cómo podemos hacer con ellos? En lo posible, aislarlos, no estar en contacto mucho con estos animales, ¿no? Tenemos una llamada, doctor. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes. Bienvenido a Tu Amigo Sisol. Buenos días, señorita, por favor. Buenas tardes, sí. ¿Cuál es su consulta, señora? Lo que pasa es que yo tengo una niña ahorita de 5 añitos va a cumplir ya, y ella nació con labio paladar. Y todos los días mi preocupación significa que ella al dormir ronca. Y yo digo, por eso será que demasiado se enferma, o sea, los pulmones, todos los días lo tiene inflamado. Rara vez que ella se encuentra sanita. ¿Cuál es el diagnóstico que le han hecho en el doctor? Broncoespasmo. Broncoespasmo. Así es. Ya. ¿Y duerme con la boca abierta? Con la boca abierta. Y ronca, dice, ¿no? Sí. Ya. Le va a contestar el doctor neumólogo José Vila. Doctor. Hola, buenas tardes. Habla el doctor Vila, ¿con quién tengo el gusto? Corto. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Ahí está. Por favor. Dígame. Quisiera que usted me ayude, doctor. Sinceramente, mi preocupación es bastante. Mi hijita hasta el momento, desde que nació, sufre con la inflamación de los pulmones. Varias veces le va a dar emergencia. Es neumonía ya del año pasado. Y de ahí igual, hasta ahora se enferma, con el broncoespasmo se ahoga, no puede respirar al dormir. O sea, tantas cosas tiene ella que tal vez más me preocupa en estos momentos es la respiración que ella tiene en las noches. Que tiene ronquido. Ya, escuché por ahí que tiene también el diagnóstico de paladar hendido. Sí. Había sido operado de las 2 operaciones. Les falta unita porque vamos a quedar un poquito más paladar. Bueno, gracias por su llamada. Yo le respondo en un momento. ¿Qué pasa? Lo que sucede en estos pacientes que ya han tenido un antecedente importante, que es el paladar hendido. Entonces, antes de este proceso o antes de esta intervención, es muy probable que ellos hayan tenido constantes aspiraciones.
Entonces, estos eventos van a causar daño en el niño, van a causar daño en sus vías respiratorias, no van a dejar que el pulmón se desarrolle completamente. Ahora, cuando ya está con este proceso, con este evento de broncoespasmos, el médico, o lo que nosotros recomendamos es iniciar con los inhaladores, ahondar más en el diagnóstico que tiene el paciente, ayudarnos de exámenes auxiliares, de exámenes de imágenes, para nosotros poder diagnosticar al paciente. Obviamente, si el médico indica pues uso de inhaladores, hay que cumplir con estos inhaladores. No va a causarle daño al niño, al contrario, va a mejorar y va a ayudar a aliviar estos síntomas, ¿no? Y que duerme con la boca abierta, dice, y ronca. ¿Es producto de esto? No. De esta obstrucción que ella siente. El ronquido o que duerma con la boca abierta, habría que ver si ahí todavía existe algún tipo de anormalidad a nivel de lo que es las vías respiratorias superiores, ¿no? No porque el niño tenga broncoespasmo o asma, él necesariamente tiene que roncar, ¿no? De repente tiene algún problema a nivel de fosas nasales, de repente está obstruido, o quizás pueda tener pólipos nasales que no deje que pase el aire correctamente por los pulmones. Gracias, doctor José Vila. ¿Dónde está atendiendo y en qué horarios, doctor? Bueno, nosotros estamos trabajando, el servicio de neumología está trabajando en lo que es en el CISOL de Comas. Las atenciones son de lunes a sábado y domingos, de 8 a 1 y de 3 hasta las 7 de la noche, ¿no? Gracias, doctor, por los consejos. Y ahora retornamos con el tema de glaucoma, con la doctora, después de esta pausa.